oye? Primero quería decir a Ana y al equipo de alabanza que las canciones no han podido estar mejor elegidas hoy, para el tema. Me gustaría empezar con una frase. No hay... Vale. Con una frase de C.S. Lewis, que creo que resume muy bien lo que vamos a ver esta mañana. Y... Bueno, no importa. Os leo la frase. Ahí está. Dice, Dios se hizo hombre no simplemente para producir mejores hombres de la vieja clase, sino para producir una nueva clase de hombres. Dios no se hizo hombre simplemente para producir mejores hombres, sino una nueva clase de hombres. Es decir, que el Señor, Dios, Jesús, no vino para que seamos igual que hasta ahora, pero un poco mejorcitos. Él vino para que seamos diferentes, otra clase diferente, distinta de antes de conocerlo. Igual que cuando un gusano de seda está después de hacer su capullo, sale, emerge del capullo diferente después de su metamorfosis. La base está claro de la que parte el gusano, es la misma, pero en su transformación cambia y deja de ser un gusano para convertirse en una mariposa. No es un gusano mejorado, es otra cosa diferente. Esa nueva clase ya no está atada al suelo, sino que esa otra clase es capaz de volar libremente. Y hablando de metamorfosis, el diccionario define metamorfosis como transformación de algo en otra cosa, y hay otra acepción que es cambio que experimentan muchos animales durante su desarrollo y que se manifiesta no solo en la variación de forma, sino también en las funciones y en el género de vida. Etimológicamente, esta palabra metamorfosis procede del latín y a su vez del griego. Meta, más allá, después de, morph, forma o estructura, y osi indica una acción para los nombres o condiciones o estados. Así que la palabra transformación o metamorfosis, que son sinónimas, implican un cambio más allá de lo que se ve. Algo más de lo que vemos. Y esta palabra de la que estamos hablando, en griego se usa 4 veces en el Antiguo Testamento. A lo largo del Nuevo Testamento, a lo largo del Nuevo Testamento habla en diferentes ocasiones acerca de transformación, pero es en 4 ocasiones que utiliza o se traduce en griego como metamorfosis para esta palabra. Se traduce esa palabra para describir la transfiguración de Jesús en Mateo 17:2. Dice, y se transfiguró, se transformó delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Se traduce también metamorfosis en Marcos 9:2, que dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solo a un monte alto y se transfiguró ante ellos. Así que esa palabra es usada para expresar cómo el Jesús de carne y hueso es transformado en una cosa distinta a la conocida humanamente a la vista de sus discípulos. Pero también esa palabra es usada para expresar el cambio que el propio Señor Jesús hace en nosotros, preparándonos para poder estar en el cielo un día con Él. Y leemos también en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí también se usa metamorfosis y en 2 Corintios 3:18. Así que todos nosotros con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Lo que quiero recalcar es la profundidad que contiene la palabra. Cuando el Señor dice que por la acción de su Espíritu en nosotros nos transforma, no se refiere simplemente a que nos mejora como personas. Esa transformación, consecuencia de su vida en nosotros, implica un cambio total. Somos hechos entonces de otra clase, ya no somos los mismos. Igual que en la peli de Marvel, cuando el científico se transforma en Hulk, ya no es el mismo. Cambia su aspecto, pero no solamente su aspecto, cambia su ADN, cambia sus intereses, cambian sus motivaciones y, como no, su manera de actuar también. Pero lo más importante es que cambia su identidad. Ya no es Bruce Banner, ahora es el increíble Hulk. De esa manera, aunque no ficticia, pero real, es como Dios cambia a cada persona que elige volverse a Él y ser su amigo.
Y en la forma real, a diferencia de la ficción de Marvel, que en la ficción podemos ver imágenes incluso de la sangre y las células de Hulk mutando y cambiando, a diferencia de en la ficción, en la vida real, hay un elemento de misterio que trasciende a nuestro razonamiento humano acerca de la transformación que Dios hace en nosotros. Sabemos lo que pasa, porque vemos el resultado, sabemos lo que sucede, sabemos el fin, pero no cómo pasa. No sabemos ni qué hace Dios, ni cómo lo hace exactamente en el interior nuestro para darnos esa nueva vida espiritual o esa nueva identidad. Igual que cuando el gusano está dentro de su capullo y no podemos ver cómo es cambiado, cómo es transformado, porque ahí solamente puede verlo Dios, pues así lo hace también con nosotros, desde dentro hacia afuera, desde lo escondido, desde lo profundo, hacia la superficie, que es donde por fin podemos ver el resultado de ese cambio de identidad. Ya no gusano, sino mariposa. Y es en la superficie donde podemos ver la nueva forma externa también. Y también, además de esa forma externa de mariposa, también podemos ver la nueva libertad que le es dada para volar. En 2 Corintios 3, del 16, del 16 al 18, dice, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así, todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Como dice William Berkeley en su comentario, la mente de Pablo se enfoca en la idea del velo, que utiliza de diferentes maneras. Además, dice que cuando los judíos estaban escuchando en la sinagoga la lectura del Antiguo Testamento todos los sábados, el velo que tienen delante de los ojos le impide contemplar su verdadero sentido. La lectura del Antiguo Testamento debería señalarles a Jesucristo, pero el velo no les deja verlo. Así que también a nosotros puede que se nos escape el verdadero sentido de la Escritura, porque tengamos los ojos velados. Puede que se nos velen por nuestros prejuicios. A veces también nosotros vamos a la Escritura para buscar un apoyo para nuestros puntos de vista, en vez de para encontrar la verdad de Dios. Puede que nos velen los ojos nuestras ilusiones. Muchas veces nos encontramos lo que queremos encontrar y se nos pasa por alto lo que no queremos ver. Puede que nos velen nuestras ideas fragmentarias. Siempre deberíamos considerar la Biblia en su conjunto, no tomar cosas aisladas, porque la totalidad del mensaje es lo que realmente debemos buscar. Al considerar, cuando leemos la Biblia, da igual la parte de la Biblia que leamos, que siempre hay que hacerlo a la luz de Jesucristo, de su Evangelio, siempre. Así que no solamente hay este velo que le impedía a los judíos y también a nosotros ahora descubrir el verdadero sentido de la Escritura. Hay otro velo. Hay un velo también que se interpone entre nosotros y Dios mismo. A veces ese velo también puede ser la desobediencia. Muy a menudo es una ceguera moral, no intelectual, lo que nos impide ver a Dios. Si persistimos en la desobediencia, nos vamos haciendo cada vez menos capaces de verlo a Él. A veces el velo del espíritu a veces el velo que tenemos es el espíritu que no quiere aprender. Como solemos decir, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pues ni el mejor maestro del mundo puede enseñar a un sabelotodo que no quiere aprender nada. Dios nos ha dado libre albedrío y si insistimos en nuestro camino, no podemos aprender el suyo. Así que Pablo sigue diciendo que vemos la gloria del Señor a cara descubierta y por eso nos transformamos de gloria en gloria. Posiblemente lo que Pablo quiere decir es que si contemplamos a Cristo, acabaremos reflejándole. Su imagen aparece en nosotros. Es ley de vida que no lleguemos a aparecer a los que admiramos. Es lo que pasa si admiramos a un cantante, a un influencer, lo que sea. De tanto dedicar tiempo a ver vídeos y vídeos de lo que hace, de cómo vive, de cómo se viste, de
de todas las cosas, empezamos a parecernos a él, a imitar su forma de actuar, de vestir, de hablar, su rutina saludable incluso. De hecho, ahora hay un hashtag que se llama ThatGirl, que está en TikTok, y esa chica, y es de eso, personas que quieren parecerse a una, supongo, primera chica que quiere, que lleva una rutina saludable concreta, las pone en TikTok y hay un montón de personas que la siguen, que la quieren imitar y retuitean de esa manera o usan el hashtag ese de esa manera, poniendo también su rutina. Así que al pasar tiempo admirando vídeos de esa chica, pues nos hace desear ser ella. Incluso eso, empezamos a imitar y a subir vídeos, aunque sabemos que no podremos ser nunca esa chica, esa persona, porque somos otra persona. Así que si contemplamos a Jesús, si lo admiramos, acabaremos reflejándole y pareciéndonos a él. Evidentemente sabemos que hay una gran diferencia entre Jesús y ThatGirl o cualquier otra cosa que admiremos. En el versículo 17 dice Pablo, donde está el Espíritu hay libertad. Quiere decir que cuando nuestra obediencia a Dios está condicionada por un código de leyes, estamos en posición de esclavos. Si nosotros obedecemos a Dios basándonos en la ley, seguimos siendo esclavos. Igual que si obedecemos y queremos agradar a cualquier otra cosa, seguiremos siendo esclavos. Pero cuando esa obediencia viene de la obra del Espíritu en nuestro corazón, no deseamos nada más que servir a Dios, porque ya no es la ley sino el amor lo que nos mueve. Y muchas cosas que haríamos de mala gana si fuéramos obligados a hacerlas, pues ahora son un privilegio si amamos y sabemos que somos amados. Así que el amor viste de gloria las más humildes de las tareas. Me encanta esa frase. El amor viste de gloria las más humildes tareas. Así que nuestra responsabilidad en cuanto a esta vida nueva que Dios quiere regalarnos, quitándonos ese velo y permitiéndonos reflejar a Jesús, consiste en que la persona, en que tú y en que yo, voluntariamente queramos cambiar de estar de espaldas a Dios a estar de frente a Él, que queramos mirarlo. Cuando deseamos y aceptamos que Dios sea parte real y activa en nuestra vida, dice entonces que nos quitan un velo. Y como hemos visto antes, el velo cubre, tapa y hay infinidades de formas que pueden causar velo. Pero todo, sea la forma que sea, se vista de cómo se vista ese velo, todos nos hacen que no veamos de forma clara y real, como Dios quiere que veamos. La Biblia dice que antes de volvernos a Dios todos tenemos un velo, que nos quita la libertad de ver cómo son las cosas realmente, que nos quita la libertad de ver cómo es Dios realmente. Es un alivio continuar leyendo el versículo 17, porque dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que cuando nos volvemos a Él, cuando deseamos y aceptamos que Él esté en nuestra vida, Él viene físicamente, espiritualmente a vivir con nosotros. Y entonces, donde está el Espíritu, hay libertad. O sea que es ahí, en Él y Él en nosotros, como donde podremos ser realmente libres. Ahí recibimos la verdadera libertad. Libertad para poder reflejarlo a Él como un espejo, porque ya no tenemos nada que nos cubra, no hay un velo que impida esa refracción. Libertad para dejarnos ser transformados por Él, para romper las ataduras que no nos dejan cambiar nuestra forma de ser o de vivir. Libertad para, a pesar del miedo a lo que piensen, a lo que digan, a estar solos. Libertad para depositar nuestra confianza en Dios, porque somos muy conscientes de que nosotros solos, por mucho que lo intentemos, no podemos. Todos necesitamos reconocer que estamos faltos de una sabiduría totalmente diferente, superior a la humana, porque la nuestra se queda muy, muy corta. Necesitamos una sabiduría con mayúscula, al maestro, a la inteligencia verdadera. Y está claro que tampoco hay que ser creyente para darse cuenta de que esta vida, tal y como la vemos, normalmente no está bien, que la vorágine donde andamos metidos y sumidos todos no es buena ni saludable, que lo que nos venden como bienestar nos ata todavía más y más, que intentamos mejorar o cambiar aspectos de nosotros, de cómo pensamos, de cómo vivimos y nos damos cuenta de que fracasamos una y otra vez.
Esta semana leía una pregunta de una entrevista que Jesús Quintero le hizo a Antonio Gala por su 92 cumpleaños y la respuesta de Gala no tiene desperdicio. Está ahí ya. Jesús Quintero le dice: señor Gala, ¿qué es lo más inteligente que se puede hacer en esta vida? Y Antonio Gala le contesta: en principio yo le diría que irse a una playa, pero en el fondo, de verdad, tengo que decirle que salir de esta especie de laberinto en que nos han metido, una vida que no es la nuestra y que no es la mandada, que es una organización que necesita esclavos para seguir teniendo esclavos y así hasta el final. Salirse de esa cadena terrible, desencadenarse, a riesgo de la soledad, a riesgo de la falta de comprensión, pero irse un poco al campo, en el mejor de los sentidos. Salir de esa extraña y monótona esclavitud de cada día, darle a cada día su propio afán, pero también su propia sonrisa, su propio gozo, su propio color, su propio aroma. Eso es la inteligencia. Porque una inteligencia que no nos ayude a vivir no la quiero, no me sirve para nada. No creo que le sirva para nada a nadie. La inteligencia que sirve, de ahí el título de la predicación de hoy. Y creo que Antonio Gala no es creyente, pero tenga o no tenga a Dios en su vida, que ojalá y fuera así, sea como sea, es muy consciente de que las cosas tal y como las vemos y las conocemos no están bien. Que esa manera humana, normal y cotidiana que vamos viviendo todos solo nos convierte en esclavos. Y es por eso que necesitamos que cada persona individual sea de otra manera, sea cambiada, para que la sociedad en conjunto cambie. Y para ser de otra manera necesitamos que nos quiten ese velo para poder ver las cosas con los ojos de Dios, que son los únicos que ven las cosas como realmente son y como realmente deberían ser. Y como Él sabe y quiere lo mejor para nosotros, pues vemos cuál es su objetivo al transformarnos. En el versículo 18 leemos: ser más y más como Cristo cada día. Su esencia es formar el carácter de Cristo en nosotros para que podamos vivir un día con Él en el cielo. Su esencia es formar el carácter de Cristo en nosotros para que podamos vivir un día en el cielo, sí, pero también aquí y ahora, con libertad de esa esclavitud que describe Gala. Así que la metamorfosis que el Señor busca en nosotros no concluye en el momento de ser transformados en mariposa y punto y final. Justo ese es el inicio, sin el cual no se puede seguir, pero es solo el punto de partida de esa nueva vida. A partir de ahí, cada uno debe elegir cómo quiere vivir su día a día. Y sabiendo esto, entonces, ¿qué espera el Señor de nosotros? Tenemos que poner algo de nuestra parte, ahora ya somos mariposas, ¿ahora qué? Pues como leíamos antes, también en Romanos 12:2 se traduce esta palabra transformación como del griego metamorfosis, pero en este caso no es una acción es una acción que se lleva a cabo como primera persona, en primera persona, no es alguien me transforma, es transformado, o sea, una exhortación a que nosotros mismos lo hagamos. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Somos llamados a metamorfosearnos nosotros mismos, de forma intencional y voluntaria. Y como dice, entonces, que llevemos a cabo esa transformación, pues continúa diciendo que lo hagamos renovando nuestra forma de entender las cosas. Porque antes o después nos damos cuenta de que nuestra manera de ver y entender las cosas pues no está bien. Como hemos dicho antes, necesitamos cambiarla. Hasta ahora entendíamos las cosas con nuestra mente humana y finita. Pero si ahora tenemos a Jesús con nosotros, si el Espíritu de Dios está en nosotros, Él tendrá mucho que decir, entiendo, ¿no? En cuanto a cómo entender las cosas, sobre para qué vivimos y cómo lo hacemos, y quién mejor que Él para enseñarnos la mejor forma de entender las cosas, ya que Él ha sido el que las ha creado y le ha dado el propósito verdadero a cada una de ellas. Así que, ¿cómo podemos renovar, cómo podemos hacer nuevo nuestro entendimiento de las cosas? Pues en primer lugar, debe ser nuestro deseo.
El Señor no nos obliga a nada, igual que debemos desear volvernos a Él para que nos quiten el velo, debemos desear renovar nuestro entendimiento. El Señor no nos obliga a nada, nos ha creado libres y quiere que sigamos siéndolo. Así que para nuestra forma de entender las cosas se haga nueva, tenemos que querer tener la voluntad, el deseo genuino de ser guiados por el Espíritu del Señor. Como si fuera un barco velero que extiende sus velas y es dejado llevar por el viento que sopla, nosotros necesitamos dejarnos guiar voluntariamente por el viento de su Espíritu. Y esta voluntad nuestra nos lleva a buscar, a leer su palabra y meditar en ella, pero no simplemente leer y meditar en la palabra, hacerlo deseando ser cambiados por ella y conocer cuál es su forma de hacer y de entender las cosas. Dedicando también tiempo de forma intencional a la oración, deseando oír lo que tiene que decirnos y cómo quiere dirigirnos, deseando que transforme nuestro carácter cada día para ser más como Él. Cuando te acercas a la Biblia, cuando me acerco a la Biblia, o cuando oro, cuando oramos, ¿lo hacemos? ¿Lo haces con el deseo de que Dios te cambie y te transforme? ¿O simplemente nos acercamos para pedirle cosas, para aprender otras y en el mejor de los casos para agradecer otras? Es importante nuestra motivación a la hora de acercarnos a leer la Biblia, a la hora de orar y tener comunión con el Señor. Porque no debemos olvidar que el propósito de Dios en nosotros, como hemos dicho, es transformarnos cada día más a la imagen de Jesús, simplemente porque nos ama y quiere nuestro bien. Así que no estaremos cumpliendo realmente la voluntad de Dios, ninguno de nosotros, hasta que deseemos intencionalmente y activamente que Él haga ese cambio en nosotros. Así que podemos estar seguros de que cuando deseamos y cuando le pedimos al Señor que nos transforme, lo va a hacer, porque es su voluntad. Pero tenemos que saber también que no todas las renovaciones de entendimiento son sencillas de manejar muchas veces en nuestra mente. Os tengo que confesar que en mi última experiencia práctica de esta nueva forma de entender las cosas estoy en bastante tensión entre dos realidades. Quizás puede parecer una tontería, pero a mí me sigue resultando difícil equilibrar mi pensamiento y mi manera de vivir en cuanto a estas realidades. Porque por un lado veo la importancia que el Señor le da a cada cosa que hacemos aquí y ahora. Sabemos que el cómo usamos nuestras horas, nuestros días, nuestro tiempo es muy importante, que tiene trascendencia. Veo su deseo de nuestro disfrute junto a Él, aquí y ahora en este mundo, su deseo de que disfrutemos de las cosas creadas, su deseo de que nos riamos con los que ríen, de que lloremos con los que lloran. Pero experimento que no soy capaz de equilibrar esa verdad con este otro pasaje, esta otra realidad que vemos en 1 Corintios 7, del 29 al 31, que dice: lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo. De aquí en adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. Los que lloran, como si no lloraran. Los que se alegran, como si no se alegraran. Los que compran algo, como si no lo poseyeran. Los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no lo disfrutaran de ellas, porque este mundo en su forma actual está por desaparecer. Me cuesta equilibrar estas dos realidades, porque no parece que aquí lo que parece que lo que dice es que da igual lo que hacemos, lo que vivimos, lo que tenemos, que nada de eso tiene importancia porque se va a acabar, o sea, que vivamos como si nada tuviera importancia. Comer y beber, que mañana moriremos. Así que creo que esta idea, o sea, creo que no es así, que no es eso lo que quiere decir, porque evidentemente Dios no se contradice, pero creo que esta idea va a lo profundo de nuestro corazón para transformar nuestra forma de entender las cosas. Dios sabe cómo somos, nos conoce en profundidad, sabe lo difícil que nos resulta llenarnos con las cosas que Él mismo ha creado, pero que no son Él. Sabe la tendencia que traemos de serie hacia el pecado para quitarlo a Él del centro y poner cualquier otra cosa. Y sabe el daño que eso nos hace. Sabe la dualidad que vivimos, porque tenemos un cuerpo mortal. Pero dice que ha puesto eternidad en nuestros corazones para que miremos, para que descansemos y disfrutemos del que es. Y siempre ha sido el eterno.
pero también sabe lo engañoso que es nuestro corazón y nuestra vista, y lo fácil que dejamos de buscar su voluntad para centrarnos en lo que vemos solamente. Lo fácil que nos resulta llenarnos con el aquí y ahora, pensando que ese disfrute de las cosas, ese hacer es la meta última de la vida, es el fin. Lo fácil que perdemos de vista que aquí estamos de paso, que esta no es nuestra casa definitiva y que esta vida es el camino que nos lleva a nuestro auténtico hogar, donde sí, ya viviremos eternamente plenos. Por eso necesitamos entender las cosas con la perspectiva de Dios, viviendo con los pies aquí en la tierra, aprovechando y disfrutando al máximo cada momento oportuno, cada cosa de esta vida, sabiendo la importancia que tiene cómo dedicamos nuestra hora y nuestra energía y nuestras relaciones y todo lo que hacemos, la trascendencia realmente que tiene todo eso que hacemos aquí, pero con los ojos en el cielo, sabiendo que ahí está la verdadera meta, la verdadera plenitud de vida. Así que viviendo aquí, sin ataduras ni esclavitud, libres de todo y de todo, pero sujetos a Cristo, que es la verdadera libertad. ¿No es precioso ver cómo el Espíritu nos lleva a entender cosas que a simple vista no nos cuadran, porque no entran en nuestra mente, que es pequeña y es finita, no es infinita como la suya, pero sí son claras para Jesús? Él mismo en nosotros nos hace entenderla al ir transformándonos, al descubrir cosas que antes estaban ocultas y eran extrañas a nuestros ojos. Nos regala no solo el entender de una manera nueva, también nos regala el disfrute de ver el resultado cuando vemos su mano preciosa trabajando en nosotros. Y fijaos lo bien que nos conoce el Señor, que para que no se nos olvide que es Él y que no somos nosotros, para que seamos plenamente conscientes de la necesidad que tenemos de Él, nos ha dado, como leemos también en 2 Corintios 4:7, este tesoro en vasijas de barro. Y voy a leer 2 Corintios 4:7, el versículo 16 y el 18. Y dice: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Y el 18. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Es importante que tengamos claro que estas cosas las podemos disfrutar, entender y aceptar por la infinita gracia de Dios cuando vino a este mundo en la forma de Jesús. Que sin nosotros merecerlo nos regala la libertad, nos capacita, nos enseña, nos transforma, haciéndonos hijos suyos y dándonos la confianza, por tanto, de dirigirnos a Él como un padre, con confianza, con seguridad, sin nadie en medio. Nos podemos dirigir a Él como un padre amoroso que solamente busca nuestro bien. Así que el ver el valor incalculable del regalo, de entender ese coste tan desmesurado que a Dios mismo le cuesta para poder regalárnoslo, debería exhortarnos también, como leemos en 2 Corintios 6:1, como Pablo exhorta a los corintios. Os rogamos que no recibáis su gracia en vano. No recibáis ese regalo en vano. Dejemos que el Espíritu del Señor nos transforme, nos guíe, nos estimule y nos comprometa cada día. Y quería terminar leyendo el salmo que ha usado Ana para la alabanza también, porque creo que refleja muy bien nuestra necesidad, nuestra voluntad y refleja también muy bien lo que Dios quiere darnos. Salmo 143 del 6 al 10. Hacia ti extiendo mis manos, mi alma te anhela como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme oír, hazme saber el camino donde debo andar, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mi enemigo, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Pues que así sea.